Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la ley del seno y ley del coseno, parte fundamental de la trigonometría en matemática. En esta sesión resolveremos triángulos oblicuos, es decir, triángulos que no tienen ángulos rectos. Como notación estándar, los ángulos en un triángulo se denominan A, B y C y sus lados opuestos se denominan A, B y C minúsculos. Para resolver un triángulo oblicuo necesitamos saber la medida del menos un lado y cualquier otra medida del triángulo, ya sean dos lados, dos ángulos o un ángulo y un lado, como lo muestra en la figura. Importancia de conocer la ley del seno. Se utiliza para resolver triángulos oblicuos, ángulo, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Utilizamos esta ley para resolver triángulos oblicuos, lado, lado y ángulo, y usamos también esta ley de seno para modelar y resolver problemas de la vida real. Demostración de la ley del seno. Partimos de un triángulo acutángulo, es decir, cuyas medidas miden menos de 90 grados, como lo observan en la figura. De allí trazamos una altura, la cual denominamos h. Como observan allí, me va a generar un ángulo recto. Señalo esa parte del triángulo y por identidad trigonométrica sabemos que el ángulo A, como lo muestra en la figura, es seno de A es igual a h entre b, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. De la misma manera, agarramos ese triángulo que indicamos como número 2, como lo señala en la figura, y decimos que el seno del ángulo B es igual a h entre A, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Igualamos las h y tenemos que B por seno de A es igual a A por 9B. Simplificando y despejando nos queda B entre 9B es igual a A entre seno de A. De la misma manera, ahora trazamos otra altura. En este caso vamos a trazar una altura H1. Ahora de este lado, como observan en la figura, se genera un ángulo de 90 grados, triángulo rectángulo, y por identidad trigonométrica sabemos que el ángulo C es igual a seno de C es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el caso, la cateto opuesto es H1 y hipotenusa B. De la misma forma, el ángulo B, en ese caso sería seno de B, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, en ese caso la hipotenusa es C. Igualando H1 tenemos lo siguiente, como lo observa en la figura. Seno de C es igual a seno de C entre B igual a seno de B, porque estoy igualando las H1. De la misma manera, tenemos otra vez el mismo triángulo acutángulo, pero esta vez vamos a trazar una altura, la cual vamos a denominar H2, como lo observan en la figura. Tenemos un triángulo rectángulo, se me genera ahí. Entonces yo digo que el seno de C es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso cateto opuesto H2 y hipotenusa es igual a. Bien, estamos trabajando con ese ángulo. Ahora vamos a trabajar con el ángulo A, que el seno de A es igual a cateto opuesto H2 sobre hipotenusa, en este caso la hipotenusa es C. Bien, igualando ahora las H2, tenemos que A por seno de C es igual a C por seno de A, y despejando nos queda de la siguiente manera: C entre seno de C es igual a A seno A, y por consiguiente se cumple la ley del seno.
Ahora pasamos a una serie de ejercicios. En este caso vamos a realizar el primer ejemplo. Ángulo, ángulo dado. Para el siguiente triángulo se tiene que C vale 102 grados, B vale 29 y el lado B vale 28, como se muestra en la figura. Me piden hallar los lados A, C y el ángulo faltante. Como sabemos, la ley del seno nos dice que A entre seno A es igual a B entre seno de B, que es igual a C entre seno de C. Vamos a hallar el tercer ángulo que se ve que es fácil de realizar. ¿Por qué? Porque por teoría sabemos que un ángulo, la medida integral de un triángulo mide 180. Entonces 180 le voy a quitar 29 y le voy a quitar 102. Por consiguiente me va a dar el ángulo A, que vale 49. Ahora sí, aplico la ecuación del ley de seno. Entonces voy a hallar el lado A, que es igual a B, que multiplica el seno de A entre el seno de B. Y lo que hago es sustituir los valores que me están dando. En este caso, B vale 28, seno de A vale 49 y el seno de B vale 29. Por lo tanto, utilizo la calculadora para verificar si el resultado es correcto. Entonces multiplico 28 por el seno de 49 entre el seno de B, 29. Y efectivamente me da 49,59 aproximadamente. Bien, ya conozco el lado A. Ahora necesito conocer el lado C. Simplemente aplico la ecuación de la ley de seno, que va a decir que B es por seno de C entre seno de B es igual a lado C. Igualmente sustituyo los valores que me están dando y verificamos. Entonces multiplico 28 por el seno de 102 y lo voy a dividir entre el seno de 29. Y efectivamente me da el resultado, 56,49. Esto puede ser centímetros o metros. Bien. Tenemos unos casos ambiguos del lado ángulo. Bien, vamos a ver cuáles son esos casos ambiguos. Se tiene el siguiente bosquejo. Me dice que considere que el triángulo me están dando el lado A, B y el ángulo A. Entonces, en la primera condición me dice que el ángulo A es acutángulo, es decir, menos de 90 grados. Como lo observa allí, la condición es que el lado A es menor a H, por lo tanto no se forma un triángulo. En el siguiente ejercicio, bosquejo me dicen que el ángulo A es acutángulo y que el lado A es igual al lado H, por lo tanto se forma un solo triángulo. Bien, el siguiente me dice que el ángulo A es acutángulo y que el lado A es mayor o igual al lado B, por lo tanto sí se me va a generar un triángulo por esa condición. Bien, en el siguiente bosquejo tengo que el ángulo A es acutángulo, es decir, menos de 90 grados, y que hay una condición. La condición es que A está entre H y B. Bien, entonces allí, en este caso, se me va a generar dos triángulos, como lo observan en la figura allí. En el siguiente caso tenemos que el ángulo A es obtuso, es decir, mayor de 90 grados, como lo observan allí, pero que el lado A mide o es menor o igual al lado B. Por lo tanto, en esa condición no se me va a generar ningún triángulo. Hay que estar pendiente en eso. Y tenemos el siguiente ángulo que es obtuso, es decir, mayor a 90 grados. La condición es que A sea mayor que B, en este caso, como lo observan, y en este caso sí se me ha formado un solo triángulo. Bien, tenemos el siguiente ejercicio, caso número 2, lado dado ángulo. Entonces dice lo siguiente: para el siguiente triángulo, las medidas A y B son 22 y 12 centímetros respectivamente y tengo un ángulo de 42 grados.
Encuentra el lado y los ángulos restantes, como lo observan en la figura, allí. Entonces aplico la ecuación del seno. Entonces me dice A entre seno A es igual a B entre seno de B. Lo que hago es simplemente un despeje. Y yo digo que seno de B es igual a B por el seno de A entre A. Sustituyo esos valores. Entonces digo que seno de B es igual a 12 por seno de 42 entre 22. Entonces el seno de B me dicen que vale 0,3649. Vamos a comprobar si efectivamente es el resultado. Entonces multiplico 12 seno de 42 entre 22. Bien, entonces efectivamente me da el resultado. Pero me piden es el ángulo B. Por lo tanto, debo buscar dicho ángulo. Y para eso nos valemos de la calculadora y colocamos lo siguiente: Shift, la tecla sin, y dentro de paréntesis voy a colocar 0,3640 y me va a generar el ángulo correspondiente, 21,41 grados aproximadamente. Bien, ya llego o ya llegué el ángulo B. Ahora, por simple teoría, entonces digo que el ángulo C es igual a 180 menos 42 menos el ángulo que hallé anteriormente. Entonces eso me daría 116,59 grados. Ahora me queda hallar los lados. Bueno, el lado que me hace falta, en este caso el lado C. Entonces, para hallar el lado C, me valgo de la ecuación de ley de seno. Entonces allí observan el bosquejo del triángulo. Entonces aplico la ecuación. Sería C entre seno de C es igual a A entre seno de A. Bien, entonces simplemente sustituyo valores, hago un despeje y coloco 22 por seno de 116,59 entre seno de 42. Bien, entonces eso me da 29,40. Vamos a ver si efectivamente me ha resultado 22 por seno de 116,59 entre seno de 42. Sí, correcto. Bien, aproximadamente me da ese resultado. Bien, ahora vamos a exponer sobre la ley de coseno. En este caso vamos a demostrar esa ecuación. Bueno, partimos de un triángulo acutángulo, como lo observan allí, es decir, un ángulo de menos de 90 grados. Tenemos la medida B, trazamos una altura, en este caso la altura la vamos a llamar H. El lado D que está allí lo tomamos el vértice y ese lado CD vale X y el lado de AA vale B menos X. Entonces lo que queremos demostrar es que C cuadrado es igual al cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB por el coseno del ángulo que se forma. Entonces partimos de ¿dónde? De un triángulo, del triángulo CBD, como lo observan allí. Entonces yo sé que por identidad trigonométrica el coseno del ángulo C es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, despejamos, X es igual a A por coseno de C. Esa es la primera ecuación. Ahora utilizamos el teorema de Pitágoras de ese lado del triángulo. Entonces me dice la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. H cuadrado más X cuadrado es igual a A al cuadrado. Pero necesito despejar en función de H cuadrado. Entonces es igual a A cuadrado menos X cuadrado. Ahora voy con el triángulo BDA, como lo observan allí. Aplicamos el teorema de Pitágoras. En este caso tenemos que las catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado.
Bien, desarrollamos este producto notable, b menos x al cuadrado es igual a esa cantidad y la llamamos ecuación número 3. Bien, ahora sustituyo h cuadrado de la ecuación 2 a la ecuación 3. ¿Qué significa eso? Que sustituyo lo que vale h cuadrado en esa ecuación. Entonces, c cuadrado es igual a cuadrado menos x cuadrado más b cuadrado menos 2x más x cuadrado. Como observan allí, la menos x cuadrado más x cuadrado se cancela y me queda lo que está allí. Finalmente sustituyo el valor de la x de la ecuación número 1, entonces es igual c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ba por el coseno del ángulo c. Bien, y comprobamos que es cierto. Bien, entonces en la ley de coseno tenemos el siguiente triángulo y tenemos dos tipos de fórmulas, la fórmula estándar y la fórmula alternativa, como lo observan allí. Bien, una de esas fórmulas se halla cuando simplemente o nos dan dos lados o nos dan solamente los tres lados. Bien, entonces aplicamos la siguiente resolución del triángulo lado ángulo lado. Entonces nos dicen que resolver el triángulo ABC, si A vale 42,3, B vale 12,9 y C vale 15,4, como lo observan allí. Entonces aplico la ecuación del coseno y lo que hago es sustituir esos valores, como lo observan en su pantalla. Bien, entonces me dice que el cuadrado es igual a 109,7 y que eso es igual a 10,47. Vamos a comprobar si efectivamente es el resultado. Entonces, donde va B, colocamos 12,9, los otros que nos están dando, eso va a ser al cuadrado más 15,4 al cuadrado. ¿Sí? Nos guiamos por la fórmula, menos 2 veces va a multiplicar lo que vale B por lo que vale C en este caso, y luego lo multiplico por el ángulo que se forma entre ellos dos. En este caso me dan 42,3 grados y es igual a 109,7, pero como están diciendo que es el lado A, entonces saco raíz a esa cantidad, por lo tanto me da 10,47 en este caso metros. Bien. Ahora tenemos el siguiente ejercicio, un ejercicio de aplicación. Nos dice que un topógrafo hace encontrar la distancia entre los puntos. Entonces nos dan las condiciones: A se vale 259 metros y B se vale 423 metros y nos dan el ángulo, como observan allí en la figura. Entonces lo que hago es simplemente aplicar la fórmula. En el caso AB cuadrado más es igual a AC cuadrado más BC cuadrado menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados, por el coseno del ángulo que se forma. Entonces, ¿qué hago? Sustituir los valores. Entonces 259 al cuadrado más 423 al cuadrado menos 2 veces ellos dos por el coseno del ángulo que se forma. Entonces eso me daría 628 metros. Vamos a confirmar en la calculadora si efectivamente es el resultado. Entonces, ¿qué hago? 259 lo elevo al cuadrado más 423 lo elevo al cuadrado menos 2 veces, multiplico 259 por 423 por el ángulo que se me forma, 132,40. Bien, ahora eso le saco raíz y efectivamente el resultado que hemos buscado. Bien, amigos, solamente me queda despedirme y siguen suscribiéndose a mi canal para que siga haciendo videos. Hasta pronto, amigos.